Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos basando nuestros devocionales, esta nueva colección de devocionales basados en el libro de Eclesiastés. Así que el día de hoy hemos seleccionado del versículo 4 al 11 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La monotonía de la vida. La monotonía de la vida. Vamos a la lectura de nuestra porción. Estamos haciendo la lectura en la Nueva Traducción Viviente y también estamos corroborando con la Reina Valera 60 para enriquecer nuestras lecturas. Bien, dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente, versículos 4 al 11 del capítulo número 1 del libro de Eclesiastés. Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone, y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte. Da vueltas y vueltas soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. La historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Bien, en esta sección nos habla ahora el predicador acerca de lo pasajero de las actividades del hombre. La naturaleza sigue siempre salida y puesta del sol, el viento, los ríos, la evaporación del mar, para formar nuevamente las nubes y la lluvia en todas partes. Que el hombre vea o escuche, ve la misma cosa. Todo el curso de la naturaleza sigue igual, ni hay variación en ella, ni nada nuevo. En el porvenir no habrá memoria de los afanes de los hombres. Por esto todo Coelet ve que son inútiles las actividades de los hombres. Tenemos entonces tres aseveraciones muy concretas. Nada cambia, nada es nuevo y nada comprendemos. Dice incluso la palabra, ¿qué provecho tendrá? En la Reina Valera 60 dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. En el versículo 4. En el versículo 9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Entonces, estas preguntas son las que ahora encontramos en esta sección. ¿Qué provecho, qué ganancia o qué resultado en excelencia se puede obtener? Este término aparece 10 veces, al menos 10 veces en el texto de Eclesiastés. Es una pregunta retórica, ciertamente, cuya respuesta es ningún provecho. Debajo del sol es una expresión característica del libro y aparece unas 30 veces y es de uso generalizado en las culturas antiguas, entre ellas la griega. Podríamos traducirla como entonces en este mundo. En nuestra versión, esta expresión alterna con debajo del cielo, como lo explicábamos el día de ayer. Generación va y generación viene. Se suceden las generaciones y una tras otra generación muere, otra nace, pero el mundo natural, la tierra, siempre ha permanecido idéntica. Se compara la estabilidad del mundo físico con las mudanzas en las generaciones humanas y se sugiere la fragilidad de la vida humana, el sol, el viento, los ríos. Tres figuras tomadas de la naturaleza que se muestran idéntica a sí misma en un constante movimiento. Es más una figura poética que ciencia física. El caso del sol no es el mismo que el de los vientos y los ríos.
pero en apariencia, por lo que se ve, el poeta tiene razón. Volviendo a su figura, pareciera que el sol, el viento y los ríos repiten continuamente sus movimientos. Así, en el versículo 8 trae a colación este sentido que encuentra en las cosas. Dice, todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Es una traducción que se podría entender que todo trabaja más de cuando el hombre pueda ponderar. El hombre no alcanza a comprender este incesante movimiento. Las cosas en su movimiento desafían la comprensión humana, que no se cansa de oír y ver este incesante fluir. ¿Hay algo que se pueda decir del mundo de la naturaleza? Se pasa al mundo del hombre. También aquí hay mucho movimiento, pero poca variación. En realidad, poca o ninguna. La historia se va repitiendo. Hay una máxima entre los escritores de la historia, y esta es que aquel pueblo, aquella comunidad, aquella nación que olvide su historia está condenada a repetirla. Así el versículo 11 nos presenta una contundente línea en cuanto a ello. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado, y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. En la Reina Valera 60 dice, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. No solo las generaciones humanas son pasajeras, sino que no habrá memoria de su existencia y de los hechos. Si le preguntáramos al predicador, ¿qué sucede entonces con la historia? Es probable que nos diría que la historia registra solo los hechos de los notables y que son incontables los que han vivido en el pasado y de los cuales ahora nada sabemos. Usted dice, entre los historiadores de una sociedad, de una comunidad, o que solamente se recuerda la historia de los vencedores. Los vencedores son los que escriben la historia. Y ayer hablábamos un poco de esta frase que utiliza el predicador, debajo del sol. La expresión debajo del sol, que aparece por primera vez en el versículo 9, no está presente en ningún otro libro de la Biblia, a excepción de Eclesiastés, donde ocurre 29 veces en el idioma original hebreo. En algunas traducciones esto se traduce como en el mundo, sobre la tierra, durante la vida. En la Reina Valera actualizada se alterna con el equivalente debajo del cielo. Es interesante que el escritor de Eclesiastés, el predicador, recurra una y otra vez a esta frase. Su intención es clara, lo que nos quiere transmitir es bastante puntual. Con la expresión debajo del sol se da valor de universalidad a las frases que acompañan. Nada se escapa del área que circunscribe esta expresión, excepto el cielo, el mundo superior, y el Seol, el mundo inferior, el lugar de los muertos. Al terminar esta serie de versículos que hemos leído hoy en esta mañana, la primera división de nuestro texto es natural. Entonces tenemos este bloque, este párrafo que comprende estos versículos con los que leímos el día de ayer y con los que estamos leyendo ahora. Tenemos el resultado que no solamente el hombre es un ser transitorio, sino que además está condenado al olvido porque solo puede contar con el presente. Esta es una idea clave del predicador. Antes que Horacio, el poeta latino, en su obra Odas, el predicador afirma carpe diem. Carpe diem es una expresión latina que significa aprovecha el presente. No es sabio vivir para un hipotético futuro que desconocemos cómo será, a menos que hayamos confiado en las promesas de Dios. Hay un sentido de la comprensión del mundo natural por parte del predicador. Sabemos, como lo decíamos ayer, que se trata de Salomón, según la tradición
judía. La repetición continua de la naturaleza, la repetición continua de todos estos eventos en la naturaleza es algo que podemos observar todos los días. El primer ejemplo que da el rey sobre la vanidad de todas las cosas alcanza su objetivo convincentemente. Habla sobre los esfuerzos humanos cuando hace la pregunta: ¿qué provecho obtiene el hombre? Esta pregunta la podríamos hacer cualquiera de nosotros sobre todas las cosas que hacemos. ¿Cuál es el provecho que obtenemos de todas las actividades que realizamos diariamente? La respuesta implícita es ninguno. Ayer hablábamos de, pareciera este círculo vicioso: para qué trabaja, para obtener recursos, para qué quiere recursos, para comprar alimento, para qué quiere alimento, para tener fuerzas, para poder trabajar. A pesar de la tecnología y de las máquinas modernas, el trabajo sigue siendo duro y desalentador. El trabajo del hombre siempre ha estado bajo la maldición de Dios desde la caída. Recordemos las palabras en Génesis. Son bastante contundentes. Dice: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Génesis capítulo 3, versículos 17 y 19. Cada generación crece, trabaja, envejece y finalmente regresa a la tierra. Para utilizar la expresión de Shakespeare, la vida no es sino una sombra andante, un pobre actor que se pavonea y se desgasta en su papel en el escenario y después no se vuelve a escuchar más. Esa es la ganancia de nuestro trabajo debajo del sol. Ya hemos tratado sobre esta frase que se repetirá numerosas veces en Eclesiastés, que habla de nuestra vida sobre la tierra. En contraste con las generaciones que vienen y van, Salomón dice que la tierra siempre permanece. ¡Qué ironía! En el principio Dios creó al hombre para señorear sobre la tierra. Génesis 1:26. Pero es la tierra la que permanece, no el hombre. El hombre creado para señorear es tragado por la tierra, la que ha sido sometida. El término siempre no significa que la tierra nunca se acabará, aunque siempre se puede referir a la eternidad. Aquí significa un tiempo largo e indefinido. Finalmente, Dios destruirá la forma actual de esta tierra y creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Salomón vuelve al tema de la inutilidad del esfuerzo humano debajo del sol, pero antes de hacerlo, demuestra que la naturaleza también está completamente atrapada por esta condición frustrante. Habla de la salida y de la puesta del sol solo para apresurarse a volver al lugar de donde se levanta. No pretende con esto hacer una afirmación científica como lo habíamos dicho al principio. Simplemente refleja nuestro punto de vista condicionado por la Tierra, en el cual parece que el Sol se moviera a través del firmamento. Aún el Sol está atrapado por el tedio de tener que trabajar día tras día. El novelista Ernest Hemingway acudió a este versículo de Eclesiastés para darle el título original a una de sus novelas conocidas en español como Fiesta. El título en inglés es The Sun Also Rises, que se traduce literalmente como El Sol también sale. Como la mayor parte de la literatura moderna, esta primera novela de Hemingway presenta héroes y heroínas desilusionados y cansados con la vida. A continuación, Salomón habla sobre el viento. Dice: sopla hacia el sur, después gira hacia el norte, va girando sin cesar. El viento se mueve y se mueve constantemente. ¿Para qué? Todo eso parece tan vano. En el mundo antiguo se hablaba de 4 elementos que componían la naturaleza: la tierra, el aire, el fuego y el agua. Al señalar la tierra, el viento y el sol, Salomón se refiere a los 3 primeros. Y ahora se vuelve al cuarto, el agua. Todos los ríos van al mar, o todos los ríos terminan en la mar. Es una frase que hemos escuchado. En este versículo el rey
da una idea del ciclo del agua, pero nuevamente no intenta hablar en términos científicos, solo da otro ejemplo para demostrar que todo debajo del sol es vanidad. Observamos la naturaleza y no vemos nada permanente, excepto el cambio continuo. Ese desasosiego en lo que San Pablo escribe como el gemido de la creación es el que plasma en Romanos 8:22. Al demostrar que toda la naturaleza está en esa condición, Salomón vuelve a hacer énfasis en la verdad de la satisfacción y el descanso verdaderos. No se van a encontrar en ninguna cosa creada. Ahora el rey prosigue a demostrar o mostrar el conflicto que hay dentro de cada persona, mientras lucha por tener la certidumbre de este mundo en continuo cambio. A todos finalmente nos gusta pensar que somos importantes. Esperamos o tenemos esa confianza que nuestro paso por la tierra deje alguna huella, deje alguna impresión. Sin embargo, observa el predicador, aunque muchas generaciones han nacido y muerto, la nuestra hará lo mismo. La naturaleza sigue igual, como si nunca hubiésemos existido. Por cierto, el sol cambia de posición en el cielo durante el día y la noche. El viento cambia del sur al norte o viceversa, y el agua de los ríos no para de fluir de un lugar a otro. Pero esos movimientos cíclicos y continuos no son cambios en verdad. Más bien, subrayan que en la naturaleza todo sigue inalterable. El ser humano no solo logra cambiar el ser humano no solo no logra cambiar el mundo natural, ni siquiera a veces llegamos a comprenderlo en totalidad. Aún el más inteligente, por mucho que investigue, lea y reflexione, jamás logrará dominar más que un pequeño porcentaje del saber humano. Peor aún, todo el saber humano en conjunto, la suma de lo que la humanidad sabe acerca del mundo, no llega ni cerca de ser una comprensión completa. Siempre nos quedarán más cosas que ver con los ojos y oír con los oídos. Siempre nos fatigaremos antes de poder explicarlo todo. Por eso, el predicador pareciera que a propósito toma estos elementos tan sencillos. Hay una serie de estudios simplemente de la forma del agua, simplemente de las condiciones que el agua va adoptando. Hace relativamente poco tiempo, apenas medio siglo, que se entendió y se comprendió la naturaleza y composición del agua. Y aún hoy en día se siguen haciendo estudios de esa composición para saber cómo es que actúa en las diferentes condiciones que se presentan en el mundo. Pero hay entonces una pregunta. ¿Pero por qué ha de ser el hombre pesimista en cuanto a las funciones recurrentes del mundo? Si nosotros tratamos de comprender lo que sucede en el mundo, en el mundo natural, cuando el sol brilla y las brisas soplan y la lluvia cae, los seres conscientes somos bendecidos por ello. En lugar de ver todo como una repetición sin sentido, la naturaleza puede ser vista viva, enérgica y vibrante. El que es pesimista acerca de los ojos que siempre ven y los oídos que siempre oyen, debiera enfrentar por un tiempo la perspectiva de perder la vista o el oído. Entonces vería estas disposiciones de Dios claramente como las bendiciones que son. A veces pasamos desapercibido el mundo natural, pero el predicador observó que las generaciones de los seres humanos venían y se marchaban, mientras los fenómenos en la naturaleza se permanecían, se mantenían constantes. Salomón mostró 4 evidencias para mostrar que nada cambia. La Tierra, vemos que es uniforme en su funcionamiento, como los demás planetas del sistema solar, está sometida a las leyes del movimiento celestial. Conocemos incluso hoy en día la trayectoria que realiza la Luna alrededor de la Tierra alrededor del Sol, nuestra galaxia en torno a su condición en el universo y el mismo universo, el movimiento que genera con respecto a todo lo contenido en él. El Sol, un día es como otro día y pareciera que todo permanece igual.
El viento es una constante, está en un constante movimiento que el hombre no puede entender por completo ni registrar. El mar, los ríos y las lluvias derraman su agua en los mares, pero los mares permanecen igual. La naturaleza, dice el predicador, no cambia. Hay movimiento, ciertamente, pero no cambio. La vida sin Dios también se vuelve monótona. La vida sin Dios pareciera que también se mueve, pero no encuentra cambio hasta que tiene ese encuentro con Dios. Entonces, las pruebas que presenta el predicador es un ciclo incesante y agotador. Salomón apoya finalmente su tesis, refiriéndose a este ciclo incesante de las generaciones y de la naturaleza. De ello llega a la conclusión que el trabajo humano no produce nada que sea permanente o satisfactorio, así como los incesantes ciclos de la vida. Vemos la transitoriedad del hombre en el versículo 4, los ciclos de la naturaleza en el versículo 5 y 7. Y así en esta expresión, o en estas expresiones que el predicador usa, vemos la transitoriedad del hombre que hace un gran contraste con la aparente permanencia de su medio, en su medio natural. Una generación sucede a otra con una velocidad irresistible. Así es la vida debajo del sol, concluye el predicador. Si nosotros careciéramos de la revelación en la palabra de Dios, podríamos pensar que la tierra presente permanecerá para siempre. Tal es la conclusión de Salomón. Pero el apóstol Pedro escribe en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, nos dice que la tierra y sus obras serán quemadas en el día del Señor. La naturaleza se mueve en este aparente ciclo continuo e inexorable. Si hubiese alguien tentado de acusar a Salomón de un error científico por descubrir o describir al sol en movimiento cuando en realidad es la tierra en la que se mueve, debería morderse la lengua. Él tan solo estaba usando el lenguaje de la apariencia humana. Desde la perspectiva humana, es el sol el que parece que se mueve. El sol parece salir y ponerse. Incluso los científicos utilizan este lenguaje continuamente y siempre se les entiende perfectamente y sin necesidad de explicación, porque aún en el lenguaje científico se utilizan estos términos. Salomón sigue con esta idea de pensamiento. La conducta del viento cambia con la misma regularidad que las estaciones del año. En invierno, los vientos del norte descienden hacia el sur. Cuando llega el verano, los vientos del sur llevan consigo el calor en un soplo hacia el norte. Con monotonía casi pesada siguen este giro y entonces con total indiferencia hacia el mundo de los hombres pasan de escena en escena a lo largo del año, a lo largo de los ciclos que tiene la tierra. No solamente el sol, la tierra, el viento, sino también el agua es objeto de la observación del predicador. Y también en el agua el predicador nos describe esta rutina monótona a lo largo de las edades. Los ríos van todos al mar, escribe el poeta, pero nunca llegan al punto de desbordar los océanos porque el sol evapora enormes cantidades del agua. Hay en la literatura popular un relato de el encuentro de la inocencia de un niño y la sabiduría de un hombre lleno de letras y de filosofía. Y el niño pequeño se encuentra a las orillas del mar y ha cavado un pequeño hoyo a la orilla del mar. Y el pequeño niño hace las veces de ir con un vaso al mar y regresa y lo vacía en el hoyo que ha puesto sobre la orilla. El hombre filósofo lleno de letras pasa a su lado y le pregunta qué está haciendo. Y el niño en su inocencia dice que quiere llenar
con el agua del mar aquel hoyo que ha hecho en la orilla. El hombre filósofo se ríe secretamente en su mente y dice cuánta ilusión y cuánta inocencia hay en este niño que quiere vaciar el mar en ese pequeño hoyo. Pero a veces nosotros nos parecemos a ese hombre filósofo lleno de filosofías, lleno de pensamientos. Pensamos que el sistema que el mundo, que ejerce el mundo, todas las leyes a las cuales ha sujetado el universo, pueden caber en nuestra mente finita. Podemos comprender ciertamente elementos de la naturaleza, elementos de la sabiduría de Dios, pero nunca lograremos comprender totalmente el sistema al cual ha sujetado Dios a este mundo visible. Un día lo comprenderemos, tal vez comprenderemos cuál era la intención de Dios al sujetar todas las cosas del universo, todo el mundo natural, a esas leyes. Ahora, tal vez por el momento, nos baste esta reflexión que el predicador hace sobre el mundo natural. Así que al enfriarse el aire, al condensarse el vapor, sabemos que se forman las nubes. Las nubes se apresuran por el cielo y precipitan su contenido sobre la tierra en forma de lluvia, nieve o granizo. Los ríos rebosantes en estas condiciones llevan el agua de vuelta al océano. La incesante actividad que la naturaleza nos presenta recuerda al hombre su propia labor interminable. Así que finalmente podemos concluir que Dios no es prisionero de las leyes de la naturaleza. Dios actúa en la naturaleza para hacer grandes cosas y maravillas. Detuvo el sol para que Josué ganara la batalla. Abrió el mar Rojo y el río Jordán. Hizo cesar la lluvia para Elías y luego mandó la lluvia. Calmó el viento y el mar para los discípulos. Así que nada hay nuevo debajo del sol, nos transmite el predicador. La repetición en la historia humana es una tras otra. Se va sucediendo en esta historia que parece interminable. Pensemos, ¿qué nos dice Dios acerca de la constancia en la naturaleza en estos versículos? ¿Cómo se vería afectada nuestra vida si no pudiéramos contar la promesa de que mientras la tierra permanezca no cesarán la sementera, la siega y el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche? Alabemos a Dios por los grandes beneficios leyendo en su palabra sus promesas. Si entendemos solamente una pequeña parte de la creación, ¿quién es más inteligente? ¿Quién es el sabio que contiende con Dios cuando permite que suframos? ¿Quién es aquel que se atreve a levantar la voz en contra de Dios, contra sus designios? Ciertamente hemos pasado por pasajes muy dolorosos, hemos pasado por partes de la historia que parecen desgarradoras. Hoy mismo en las noticias estamos viendo el conflicto entre naciones, el conflicto entre pueblo contra sus mismos integrantes. No solamente peleas que son al interior, sino también peleas ideológicas que llevan a muerte a aquellos que piensan contrario a los que están en el gobierno. Esas historias ciertamente parecen desgarradoras, pero el hombre ha estado repitiendo esta historia desde que ha estado sobre el mundo. Así que, aunque vemos la repetición de la historia en el mundo, confiemos en que Dios, dice nuestro Señor Jesucristo, ha vencido el mundo, es decir, ha establecido un fin para este sistema de cosas. Esperemos confiados, esperemos en las palabras que Dios nos ha transmitido. Mucha gente puede sentirse insatisfecha e intranquila ante los eventos que se presentan en el mundo. Pero nosotros también hagamos un examen. Si estamos dentro de la voluntad de Dios, ¿por qué me siento tan cansado e insatisfecho? ¿Cuál es el significado de la vida? Cuando miremos atrás,
Nos sentiremos felices con los logros. Nos sentiremos felices porque hemos sido fieles a la palabra que Dios nos demanda. ¿Por qué me siento consumido o desilusionado o vacío? ¿Qué será de mí? Salomón pone a prueba nuestra fe al retarnos para que encontremos el significado verdadero y perdurable únicamente en Dios. Si nosotros echamos un vistazo severo a nuestra vida, como lo hizo Salomón, veremos cuán importante resulta el servicio a Dios sobre las otras cosas que tenemos a nuestro alcance. Quizá Dios nos está pidiendo hoy que pensemos una vez más en el propósito y dirección en nuestra vida, como lo hizo Salomón a través de estas lecturas que hemos hecho ahora y que haremos en los siguientes días. Hagamos un examen de conciencia y busquemos el propósito y dirección de vida que Dios ha establecido para nosotros. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, que nos permites pasar juntos en torno a tu palabra. Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu amor. Y Señor, porque aún en las cosas más pequeñas, aún en las cosas de este mundo natural que tú has establecido, Señor, podemos tomar discernimiento y podemos tomar enseñanza acerca de ellas. Permítenos, Señor, observar lo importante. Permítenos llevar adelante los trabajos, Señor, que te agraden y que en todo, Señor, podamos glorificar tu santo nombre. Señor, te pedimos por este mundo caído, Señor, en el cual existen necesidades, tanto en la sociedad que está cercana a nosotros, Señor, como también aquella que está alejada de tu palabra. Señor, muestra tu misericordia con aquellos hombres y mujeres, Señor, que están pasando por guerras, por tribulaciones, Señor, por enfermedades. Y te pedimos, Señor, que alargues tu mano. Señor, que alcances sus vidas y que ellos puedan reconocerte como Señor y Salvador. Lo rogamos, Padre. Lo pedimos sabiendo que siempre buscas que ninguno se pierda. Padre bendito, todo lo dejamos en tus manos. Confiamos que tú has de trabajar y llevar resolución a nuestras oraciones y sabiendo, Señor, que tu sabiduría también lleva la mejor respuesta a todas partes. Todo lo dejamos en tus manos, Señor. Todo lo rogamos y clamamos de ti por los méritos suficientes de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.